Felipe Hernández, ya llegaste a sismología ahí en la Universidad de Chile, la voz más precisa para poder saber las características de este sismo, ese fuerte ruido inicial y también la percepción de muchos que podía ser más alta en la escala de Richter, pero que finalmente ha quedado, el último reporte que teníamos era de 5,6, así que ahí te dejamos para que tú nos cuentes con quién estás y además también la explicación de las características de este sismo, Felipe. Absolutamente, sí, pues nos sorprendió a todos, a todos, y literalmente a todos nos sorprendió. Y por eso estamos acá en Sismología, en el Centro Sismológico de Chile, con Sergio Barrientos, su director, para poder conversar justamente de las características de este sismo, que en un comienzo era 5,5, don Sergio, y terminó por ajustarse esta medición a 5,6. Pero el tema es la profundidad. Fue un poquito, no tan profundo, podríamos decirlo, las características. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Usted nos explica este sismo que ocurrió y que nos generó tanto susto en este caso en algunos, pues. Sí, buenas tardes. Sí, en realidad este es un temblor de magnitud 5,6, es la magnitud reevaluada. ¿Qué ocurre? Nuestra primera interpretación es que ocurre al interior de la placa que está subductando, al interior de la placa de Nazca que está subductando. Y esa placa entonces se rompe internamente y produce este tipo de temblores. Por lo menos el mecanismo de foco, la manera de cómo se rompe es consistente con esa interpretación. Ocurre muy cerca de Milipilla, así que afecta toda el área, toda la región. Y este tipo de temblores, con esta primera interpretación, tiene además asociado una alta radiación de alta frecuencia. Entonces se siente un poquito más fuerte. Yo diría que comparado con otros 5,5 que ocurren incluso más lejanos, pero más superficiales. Así es que por eso es un poco distinto. Pero es un 5,5, temblores como este tenemos varios decenas de ellos durante el año, sino centenas. Entonces no es un temblor que sea único a lo largo de todo el país, digo yo, ¿no? Entonces es un temblor que corresponde a los niveles moderados, medios de sismicidad que tenemos en el país. Ahora, ¿esto podría ser fenómeno de algo? Porque de inmediato uno podría asimilarlo a otras situaciones, o esto es tan solo una descarga de energía de las placas en este caso. Bueno, en este caso es, como decía, una deformación interna de la placa que subducta son sismos que habitualmente ocurren. Uno esperaría que este tipo de sismos ocurren regularmente en el país, de hecho un poco más profundos, han ocurrido también a 80, 100 kilómetros de profundidad, de mucho más alta magnitud. El terremoto de Chillán de 1939 es un terremoto de magnitud 8, del orden de 8, o un poco superior, y que causa mucha destrucción. Es un tremendo terremoto. Terremotos como este existen normalmente en el país, a lo largo de todo el país, digamos. Don Sergio, aquí quizás uno podría atribuirlo también a una situación, esto en el absoluto desconocimiento. La semana pasada se registró un sismo, un temblor fuerte en Ecuador. ¿Podría tener quizás algún tipo de comunicación este sismo que vivimos ahora con eso que sucedió en Ecuador, o no? Hay dos maneras de ver cómo se puede producir un temblor producto del incremento del estrés, de la tensión, producto de otro. Y es cuando están muy juntos, es decir, cuando ocurre un temblor fuerte, estos temblores o terremotos tienen una cierta longitud de falla, un tamaño de la falla. Y uno dice que en realidad el tamaño de la falla, por ejemplo, del terremoto del Maule, es aproximadamente 400 kilómetros, 450 kilómetros. Entonces uno dice, voy a extender ese largo de falla hacia el norte y otro largo de falla hacia el sur, y ese es el área en el cual hay mayor probabilidad de que ocurran terremotos asociados, réplicas o sismos asociados al incremento de estrés. Eso es aproximadamente la ley, 1,5 veces. De manera que un terremoto en Ecuador no tendría influencia en Chile. Ya, podría ser fenómeno independiente. Exactamente. Ya. Y la otra manera de ver cuál es la interacción que produce, el mismo terremoto del Maule produce ondas que se propagan en todo el mundo. Y hay ciertos campos geotermales, por ejemplo en Estados Unidos, en California, que están muy bien instrumentados, digamos, que se pueden detectar pequeños temblores. Y se ha encontrado que con el producto del paso de las ondas superficiales, que son de alta amplitud, digamos, hay un incremento de sismicidad de esos pequeños temblores que están relacionados más bien con los sistemas de fluidos internamente. Entonces, uno dice, por un lado, está muy lejos para que un temblor produzca
como en el caso de Ecuador, con Chile, ese es el campo estático, pero el campo dinámico, el paso de las ondas, puede producir pero pequeños temblores, no temblores grandes. Ahora bien, esta situación, ¿se había registrado o se han registrado sismos más pequeños o poco perceptibles en la zona metropolitana que pueda tener quizás algún tipo de reacción, como sismo mayor o no? No, hasta la región metropolitana está temblando habitualmente. Nosotros podemos registrar temblores de magnitud 2,5 o incluso de menor magnitud, porque tenemos un arreglo de estaciones especial para monitorear la falla de San Ramón. Así es que en ese sentido nosotros somos capaces de detectar, y hay temblores que, como digo, que ocurren regularmente a lo largo de toda esta sección. En esa misma área tendría que revisar si es que han ocurrido terremotos o temblores con anterioridad, pero lo más probable es que haya ocurrido en los últimos años, en los últimos 2 años, si hayan ocurrido temblores en el mismo lugar. Claro. Entonces, para poder hacer quizás un resumen de lo que hemos conversado, este temblor que vivimos ahora, hace tan solo algunos minutos, este 5.6, ¿se siente con esta percepción por la baja profundidad que tuvo o esta mediana profundidad que pudo haber tenido, y por esa razón es que se siente primero con un ruido importante y después un movimiento pendulante, ¿no? Claro, yo diría que las razones por qué un temblor se siente más fuerte en un lugar que en otro va a depender fundamentalmente de tres características o 3 variables. Uno de ellos es el tamaño del terremoto, ¿ya? Es decir, mientras más grande sea el terremoto, más fuerte se va a sentir en la zona local. El otro es la distancia, es decir, a qué distancia está ubicado el observador o el sitio de interés del foco mismo de donde ocurre el terremoto. Perfecto. Y mientras más distante sea, menos se siente. Entonces, y el tercero es el tipo de suelo sobre el cual está el observador o el sitio de interés, el tipo de suelo. Si es un suelo como en el caso de Ciudad de México, ¿ya? En el año 85, un temblor a 400 kilómetros de distancia produjo cierto tipo de ondas que fueron amplificadas en la cuenca de Ciudad de México, y se produjo un daño tremendo, que se cayeron muchos edificios. Y eso es producto del suelo, producto de la composición del suelo. Entonces son esos 3 elementos los más importantes: es la magnitud, la distancia y el tipo de suelo. Ahora, en este caso, el temblor ocurre a cerca de Melipilla, así que las zonas en el torno de Melipilla debieran sentirlo en general más fuerte. Y en aquellos lugares donde hay un suelo un poco menos consolidado, se debiera también sentir un poco más fuerte. Por eso también quizás la percepción Mercalli, que es la escala de percepción, haya sido quizás 7 para la región metropolitana. Don Sergio, desde el estudio Viviana Encina le quiere hacer una consulta. Te escucho. No, está muy en sintonía con lo que tú estabas preguntando, Felipe. Importante lo que él dice acá. Hay que pensar en tamaño, distancia y tipo de suelo. Y quería ahí, porque en lo que ya da a conocer Senapred, la intensidad en cuanto a la escala de Mercalli, estamos hablando de la región de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble.